Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la jornada inaugural del 8º Seminario Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, Legislación, Sostenibilidad y Participación, que durante 2 días estaremos desarrollando en esta sede del Congreso Nacional en la capital del país. Muchas gracias a todos los que aceptaron la invitación que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio le ha formulado por intermedio de su Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan en esta mañana. Consuelo Valdés Chadwick, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Emilio de la Cerda Errázuriz, subsecretario de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, los miembros de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados de Chile, su presidente, el diputado Marcelo Díaz Díaz, el diputado Luciano Cruz Coque, que también estará con nosotros en los próximos minutos, los secretarios regionales ministeriales que viajaron desde diferentes regiones para acompañarnos en esta ocasión. Tengo noticias del secretario regional ministerial de Arica, Patricio Urrutia Tapia, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta jornada. La Seremi del Maule, Pía Soler Mouliat. También saludo a Fernando Silva, el director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado de Chile. Gracias a él, a su colaboración y a su equipo estamos hoy también en este lugar. A los invitados e invitadas internacionales que nos acompañan desde Colombia, Letonia, Ecuador, Brasil, Nueva Zelanda, México, Perú y Bolivia. A los miembros del Comité Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A los cultores y cultoras de distintas manifestaciones, prácticas y saberes del patrimonio cultural inmaterial que han sido invitados y que nos acompañan hoy en esta sala, representando las diferentes manifestaciones que están incluidas en el registro, en el inventario de patrimonio cultural inmaterial en Chile. A los encargados y encargadas de Patrimonio Cultural Inmaterial desde Arica y Parinacota, a Magallanes, que han viajado para acompañarnos en esta ocasión, y por supuesto al resto de los presentes en esta sala, representantes del sector público, académicos, investigadores, asociaciones sociales, pueblos originarios y a los ciudadanos en general que aceptaron por su interés en materias patrimoniales el sumarse a esta jornada. Saludamos también a los asistentes virtuales que nos siguen por internet. El Seminario Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial desde sus inicios se ha transmitido en este ámbito de descentralización a través de internet para todo el país y para todo el mundo. En esta ocasión lo repetimos y también con lengua de señas. Este servicio de streaming está de acceso libre desde el portal del Ministerio de las Culturas, cultura.gov.cl, durante todo el día de hoy y durante todo el día de mañana en vivo, también desde portalpatrimonio.cl. La transmisión virtual, les decía, cuenta con lengua de señas. Desde el año 2009, el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el CNCA, hoy el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es el organismo mandatado por el Estado de Chile para desarrollar las acciones conducentes a cumplir los objetivos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile. En este desafío, desde el año 2011 se han promovido 7 versiones de este seminario internacional que han abordado diversas temáticas, tales como educación, investigación, informática cultural, la Convención misma de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial o PCI, la construcción de políticas públicas, entre otros temas. De esta manera, Chile mantiene el seminario más antiguo que en materia de patrimonio inmaterial se desarrolla en América Latina. El Congreso Nacional, en su sede en Santiago, nos acoge en esta ocasión. La construcción de este edificio, que fue declarado Monumento Nacional en 1976, se inició en 1857. Pero resultó dañada en 1863 por un gran incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús. Estos terrenos eran justamente de los jesuitas. El nuevo edificio, tal como lo conocemos, fue inaugurado en 1901, es donde nos encontramos hoy, y constituye una de las primeras obras de arquitectura civil fiscal hecha en hormigón armado en Chile. Para inaugurar este encuentro, en medio de este entorno significativo para este seminario y para la vida política, democrática
histórica y patrimonial del país y darles formalmente la bienvenida a todos ustedes al octavo Seminario Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Invitamos a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la señora Consuelo Valdés Chadwick. Muy buenos días, amigas, amigos. Quiero hacer propios los vocativos del presentador porque así además me evito omisiones involuntarias. Me alegra ser parte de la inauguración de este seminario, aunque mi quehacer profesional estuvo más ligado hasta hace poco a la valoración de nuestro patrimonio cultural material, en mi convicción de la importancia y el aporte de la dimensión inmaterial de nuestro acervo y entidad. También considero que es tan fundamental como el de su hermano más tangible. Permítanme una reflexión desde la antropología. La cultura es siempre dialogante. Porque somos trayecto y también somos trayectoria. Entonces debemos estar siempre muy atentos a destrabar los nodos imaginarios, como quizás habría dicho nuestro gran poeta Nicanor Parra, entre pasado, presente y futuro. Este año es de buenas noticias en el trabajo de reconocer el patrimonio cultural inmaterial. Ahora que somos ministerio, tenemos una institucionalidad que mira al mundo del patrimonio de manera global y desde visiones parciales, y no desde visiones parciales. Esta realidad impregnará toda nuestra labor. En lo más inmediato, y que comparto con lo que nos reúne en este seminario, próximamente enviaremos al Congreso el proyecto que moderniza la Ley de Monumentos. Allí incorporaremos una visión contemporánea, donde confluyen las dimensiones del patrimonio material e inmaterial. La idea es comprender nuestro acervo en sus múltiples dimensiones, desde la cultura decantada o patrimonial hasta las manifestaciones o tradiciones vivas de las personas y de las comunidades, como también el entorno en que viven. Esta es una definición conceptual que nos alinea con los marcos internacionales en que Chile ha ratificado. Como define la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. Además, es integrador, representativo, basado y anclado en la comunidad. Otra de las medidas concretas que como Ministerio estamos tomando para salvaguardar nuestro acervo inmaterial es la gestión para la presentación formal ante la UNESCO de la alfarería Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, para que esta expresión sea incorporada a la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, cumpliendo así con una solicitud de la propia comunidad cultora y mostrando la relevancia que tiene para el país esta manifestación. La jornada de este año estará enfocada en la legislación en torno al patrimonio y en la participación y el rol de las comunidades para su gestión y salvaguarda. A través de este seminario no solo podemos conocer y poner en discusión lo que como país estamos pensando en esta materia, es también oportuno y necesario ampliar el debate y la reflexión, comparando experiencias y procesos homólogos en la legislación que han vivido otros países invitados a este encuentro, como Colombia, Letonia, Ecuador, Brasil, Nueva Zelanda, México, Perú y Bolivia. Y desde luego, también valoramos conocer aportes referidos a sostenibilidad y cultura, derechos colectivos y, por supuesto, la participación comunitaria. Deseo agradecer a los organizadores de este seminario, al Departamento de Patrimonio Cultural y Material de nuestro Ministerio, a la UNESCO, al Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, a los parlamentarios que nos acompañan, a los expositores y panelistas nacionales e internacionales, a los cultores y cultoras que son parte de este seminario y al Centro de Extensión del Senado por este lugar emblemático y republicano que nos acoge. Esta jornada nos da un espacio privilegiado para dialogar y enriquecer la discusión sobre el tema que nos resulta tan vigente como fundamental. Muchísimas gracias. Colombia, México, Perú y...
Para continuar en esta jornada, ya lo decía la ministra de las Culturas, este seminario internacional adquiere una relevancia especial porque se ejecuta en el año en el que se ha dado también una reflexión en torno a la modificación de la ley de monumentos y a la creación de una ley de patrimonio cultural que también integra los diversos patrimonios en un mismo cuerpo normativo. Este es uno de los temas centrales de esta jornada. Nada mejor que invitar al subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, para que esté en la primera presentación. Después vamos a hacer un primer panel donde también el subsecretario va a estar participando. Así que invitamos al subsecretario. Gracias. Muy buenos días a todos, también ministra, presidente de la Comisión de Cultura, director del Centro de Extensión del Senado y a todos los que nos acompañan. Voy a pasar directo al tema para que nos cunda la conversación que yo creo que todos queremos sostener en relación a esta materia. ¿Cómo se pasa? Aquí. A ver, lo primero es que el programa de gobierno del presidente incorpora como uno de los ejes importantes del ámbito cultura, arte y patrimonio, la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales, tal cual aparece en esta imagen, y lo que señala son los 3 puntos primeros. Nosotros desde el Ministerio estamos canalizando esas tres propuestas en una modificación que trata de tener una visión un poco más integral de lo que es la Ley de Monumentos Nacionales. Las 3 dimensiones que aparecen en el programa de gobierno son las que están acá. Revisar las categorías de protección, y eso está circunscrito a lo que son los conceptos y las definiciones. Luego revisar la institucionalidad del patrimonio cultural, esto es la orgánica y las facultades. Ya voy a explicar por qué se quiere revisar esto, pero bien en resumen es porque el Consejo Monumento es un órgano centralizado que tiene una composición determinada desde el año 70, no tiene estructuras regionales, no incorpora el patrimonio inmaterial y probablemente uno de los pasos importantes a avanzar sea revisar eso. Y el tercer punto es poder construir o ayudar a construir, ¿cierto?, un sistema de compensaciones e incentivos que ponga el foco no solo en la protección legal, que es el paradigma que nos ha movido hasta hoy día, sino que en la gestión del patrimonio, lo cual supone que la protección legal es uno de los eslabones de esa protección, pero no es el fin último. Y luego hay una serie de otras propuestas que tienen que ver con dimensiones que ya están en cierta forma en nuestro cuerpo legal, pero que requieren ser perfeccionadas, temas ligados a la fiscalización, temas ligados a las multas, entre otras, al inventario, etc. Entonces, en cuanto a lo primero, las categorías de protección, está un poco chico, pero lo voy a explicar de manera más amable, ¿no? Como muchos sabrán, nuestra ley de monumentos, que es del año 70, en realidad es una ley que viene del año 25. Nosotros tenemos el decreto, el 651 del año 25, que crea el Consejo de Monumentos Nacionales y que crea las 3 principales categorías de protección vigentes hasta la fecha, que son el monumento histórico, el monumento público y el monumento arqueológico. El monumento histórico, referido a edificios como este, principalmente inmuebles, pero también, en la medida en que no había una protección territorial, se llegó a proteger territorios completos con esa categoría, como Rapa Nui, que se protegió completa el año 35, toda la isla como monumento histórico. Monumento público, que son todos los elementos conmemorativos en el espacio público, y monumento arqueológico, que son todos los sitios arqueológicos, todo el material arqueológico, pero que el año 25 no era propiedad del Estado por el simple Ministerio de la Ley, cosa que se incorpora al 70. El año 25 no había categorías de patrimonio inmaterial, por supuesto, y tampoco estaban las categorías territoriales. Y la figura en la que se protegía este patrimonio era mediante un consejo de estructura nacional, que estaba presidido por el ministro de Instrucción Pública, actual ministro de Educación, y una serie de instituciones que pertenecían tanto a entidades estatales, llamemos museos o ministerios, así como a sociedad civil, gremios, sociedades científicas, entre otras.
Y es importante mencionar eso porque es la estructura del año 25, que en su momento fue, digamos, temprana en América Latina, fue, uno podría decir, como de vanguardia, la que el 70 cristaliza, incorporando categorías nuevas, haciendo algunas revisiones, pero no cambiando el fondo de esa legislación, y la que tenemos hasta el día de hoy como legislación vigente. El año 70 se incorporan, de hecho, dos categorías, que son los santuarios de la naturaleza y las zonas típicas y pintorescas, con lo cual se actualiza nuestra legislación a la doctrina que el siglo XX había venido discutiendo en términos de que los monumentos no estaban solo escindidos de su contexto, sino que necesitaban un contexto urbano o un contexto, digamos, construido, puede ser rural también, por supuesto, para comprenderse. Pero aún así, esa legislación no incorporaba materias más probablemente patrimoniales y seguía manejándose bajo un paradigma monumental. También la ley del 70 define que todos los monumentos arqueológicos y paleontológicos son propiedad del Estado y están protegidos por el simple Ministerio de la Ley. Eso es bien significativo porque establece un nivel de protección bastante robusta para los sitios arqueológicos y paleontológicos en Chile. No es obvio que los sitios arqueológicos sean propiedad del Estado y estén protegidos por el simple Ministerio de la Ley antes de ser hallados. Eso no es obvio para nada. O sea, uno perfectamente podría entender que una vez que se produce el hallazgo, se produce la declaratoria. Esto es tan importante como que la Ley de Base del Medio Ambiente incorpora el patrimonio como parte del medio ambiente y establece que el componente arqueológico y paleontológico es de los quizás de los eslabones más fuertes de nuestra protección patrimonial y genera ciertamente muchas fricciones con ámbitos de desarrollo minero o territorial, lógicamente, pero eso es porque tenemos una protección que es muy robusta y eso por supuesto se quiere mantener. La ley del 70 además mantiene la composición del órgano colegiado Consejo de Monumentos Nacionales, un órgano centralizado que mantiene la composición del 70 y la perfecciona, incorpora ciertos ministerios y ciertas entidades que el año 25 no estaban, y de ese momento a la fecha nosotros hemos ido perfeccionando esa legislación en la medida que se crean nuevas instituciones. Por ejemplo, cuando se crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se incorpora un nuevo representante del Consejo de la Cultura y las Artes, lo mismo con Cernatur, y en la reciente modificación que crea nuestro ministerio, el año pasado se incorporan dos nuevos consejeros, el Colegio de Arqueólogos y las Asociaciones Chilenas de Barrios Patrimoniales. Entonces, lo que se ve respecto a lo señalado es que tiene fortalezas como esta composición mixta entre sociedad civil y entidades estatales, pero que requiere una actualización urgente en, digamos, dos ámbitos específicos. Lo primero es tener estructuras regionales resolutivas para todas las materias que la ley protege. ¿Qué significa eso? Que tengamos consejos de patrimonio regional, ¿cierto? Suena lógico, pero hoy día no lo tenemos. Y parte del cuello de botella, del centralismo que tenemos hoy día en patrimonio tiene que ver con que no tenemos ni una estructura resolutiva. Entonces eso nos parece que es una urgencia poder instalarlo en el país. Eso es lo primero. Lo segundo es revisar la composición del órgano colegiado. Este es un tema, digamos, polémico, de corte más político, pero a nosotros nos gustaría mantenerlo en un plano primero conceptual y luego en la práctica. ¿Cuál es el conceptual? Que si Chile el año 25 definió una cierta estructura para hacerse cargo de su patrimonio y al año 70 la ratifica con ciertos perfeccionamientos, bueno, el año 2018, ¿cuál es la composición que como país creemos pertinente tener para manejar estos bienes patrimoniales que ya no son los que teníamos el 25, ya no son los que teníamos el 70? Tienen hoy día una visión patrimonial que está llamada a incorporar la materia de este seminario, que es patrimonio cultural inmaterial, pero no solo el patrimonio cultural inmaterial, otras categorías que nosotros hemos ratificado en el concierto internacional, pero que hoy día no tienen presencia en nuestra legislación, a las cuales también ya me voy a referir. Hay algunos diagnósticos más, ¿estaban las categorías? Bueno, perdón, creo que me fui por otro lado, pero voy a seguir tal cual está. Yendo al caso de las categorías, nosotros vemos que se tiene que incorporar como gran dimensión el patrimonio cultural inmaterial, como lo acabo de decir, pero además
se tienen que perfeccionar nuestras categorías, ¿como cuáles? Incorporar paisaje. Nosotros desde el 91 el ámbito internacional habla de los paisajes culturales como categoría y nosotros no lo tenemos incorporado en nuestra legislación. Y eso genera problemas que son bastante críticos a veces, porque nosotros estamos hoy día protegiendo paisajes con figura de zona típica, que es una figura que por ley está diseñada para cautelar dimensiones más morfológicas, incluso estilísticas, como dice la ley, el carácter ambiental y propio, el estilo, el lenguaje, etcétera, pero no lógicas que tienen más que ver con instrumentos de planificación territorial o con coordinación de diferentes dinámicas que se producen en los territorios. Y eso es necesario poder perfeccionarlo. La misma zona típica o la dimensión de zona, de entorno de bienes culturales, tiene que también ser revisada. Nosotros quizás tenemos que transitar hacia una dimensión mucho más tipológica, mucho más vinculada a varias dimensiones que están en juego en los territorios y no solamente a dimensiones estilísticas. Yo siempre ejemplifico esto con el caso de La Serena. Nuestro paradigma estilístico lo que hace es que hace que nos quedemos muy tranquilos cuando en La Serena, una zona típica de 180 hectáreas, en plenos procesos de cambio, de desarrollo, de vivienda, económicos, medioambientales, etc., nos quedamos tranquilos cuando aprobamos un galpón comercial con aire acondicionado y con una fachada estilo neocolonial, hecha en cartón piedra. Eso se construye todos felices porque mantiene el estilo, pero en realidad la estructura urbana de La Serena, sus patios, sus zaguanes, sus corredores, etcétera, desaparece porque tenemos una visión que es estilística. Probablemente si lográramos coordinar mejor esa protección con el plan regulador comunal o con los instrumentos de planificación urbana, no hablaríamos tanto de estilo, pero sí empezaríamos a hablar de alturas, de adosamientos, de usos de suelo, de las dimensiones que tienen que estar incorporadas en instrumentos de planificación. A nivel de zona, ya lo comento, tenemos que avanzar hacia una dimensión que sea mucho más operativa de la zona. Se hace necesario incorporar lo que son bienes muebles y bienes inmuebles de manera diferenciada, para poder manejar las colecciones y los archivos de manera distinta a la que tenemos en términos de protección monumental. Y por supuesto incorporar, como lo estamos haciendo, un título entero para patrimonio cultural inmaterial. Nosotros tenemos la ley descrita por diferentes títulos, de los monumentos históricos, de los monumentos públicos, y se está incorporando un título entero de patrimonio cultural inmaterial. A nivel de los bienes culturales, se está reemplazando la categoría de monumento por los bienes de interés cultural en diferentes niveles muebles, inmuebles, zona y paisaje, como decíamos antes, algunos declarados por decreto, otros protegidos por el simple ministerio de la ley. Se protege el simple ministerio de la ley para todo lo que son monumentos públicos y monumentos arqueológicos. A nivel del patrimonio cultural inmaterial, ya se ha mencionado acá, necesitamos cumplir con los compromisos que Chile ha asumido frente a la comunidad internacional y también dar continuidad a la experiencia y los programas que el Estado ha desarrollado al alero primero del Consejo de la Cultura y ahora de nuestro ministerio. Siendo muy cauteloso y muy sensato en entender que los tipos de patrimonio material o inmaterial, los que estamos hablando, requieren de formas de protección distintos. Por lo tanto, aquí se establecen diferentes niveles de protección. En la estructura regional, la inscripción en el registro; en el nivel nacional, la inscripción en el inventario, con incorporación en el Consejo de Patrimonio Cultural, tanto regional como nacional, de representantes de patrimonio cultural inmaterial, tanto de la academia, cultores y también de la propia institucionalidad ministerial. Se contempla, por supuesto, la inscripción en los registros, pero también la protección de los bienes inherentes que permiten el desarrollo de cada una de las prácticas culturales. A nivel institucional, es lo que mencionaba al comienzo, la incorporación del patrimonio cultural inmaterial, así como la revisión de las categorías, nos está haciendo construir un solo Consejo Nacional, 16 consejos regionales. Estamos en la última versión bajando de 22 miembros a 18, es una eficiencia, uno podría decir, o una reducción acotada, que mantiene la proporción entre representantes de entidades públicas y de sociedad civil, o sea, son los mismos porcentajes que tenemos hoy día representados, pero con distinta composición, y que incorpora patrimonio cultural inmaterial, en parte tomando la experiencia del Comité de Patrimonio Inmaterial y incorporándolo a la noción del Consejo Nacional. Un solo consejo, eso también nos interesa en términos conceptuales, poder integrar la visión de patrimonio inmaterial con la visión de las categorías más tradicionales que la ley protegía.
siempre conservando el carácter técnico del del actual Consejo Monumento, el futuro Consejo del Patrimonio. ¿Por qué? Y esto es importante mencionarlo, porque lo que le interesa al Estado es poder proteger el patrimonio cultural en toda su diversidad. No establecer al Consejo de Patrimonio como un órgano de representación. El Consejo de Patrimonio no es un COSOC, ¿cierto? Tampoco es el Consejo Nacional de la Cultura, la Arte y el Patrimonio. Es un órgano técnico del Estado que tiene una composición mixta, que tiene una composición técnica desde el Estado, que tiene una composición técnica desde la sociedad civil, que tiene representación de gremios de la sociedad civil, se mantiene la Asociación de Barrios Patrimoniales, se mantienen ciertos gremios de sociedad científica, se mantienen algunos ministerios, pero otros cambian. Vemos que algunos ministerios quizás han cumplido su ciclo de aporte, se pueden mantener perfectamente como asesores para casos específicos y eso permite que se abra cancha para incorporar otras competencias más propias de las categorías que queremos incorporar en la ley. Algunas funciones relacionadas al patrimonio cultural inmaterial. A nivel del Consejo Nacional, primero, mantener actualizada la lista tentativa de bienes de interés cultural susceptibles de ser presentados para protecciones en el contexto de la Convención del 2003. Aprobar la incorporación del inventario nacional del patrimonio cultural de aquellos elementos del patrimonio cultural inmaterial previamente inscritos en los registros regionales. Y también aprobar los planes de salvaguarda. Eso se daría a nivel del Consejo Nacional. Colaborar, recomendar y aportar al desarrollo de las investigaciones participativas y aprobar los planes de salvaguarda de los elementos de patrimonio cultural inmaterial y los bienes inherentes. Colaborar con el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio a través de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural en la propuesta de planes, programas y medidas encaminadas a la salvaguardia y protección del patrimonio cultural inmaterial y velar por la participación de comunidades legatarias, expertos y organizaciones de sociedad civil pertinentes en el desarrollo y ejecución de los diferentes instrumentos de gestión patrimonial. Digamos que esto es como el núcleo de las labores, hay otras más, que tendría el Consejo Nacional. A nivel del Consejo Regional, lo mencionaba antes también, se busca incorporar equilibradamente el patrimonio cultural material, las diferentes categorías que hoy día están protegidas, lo arqueológico, las que se van a incorporar, sitios de memoria, bienes de interés cultural, etcétera, con patrimonio cultural inmaterial en una composición un poquito distinta de 15 miembros para el caso regional. Hay pequeñas variaciones en la composición. Por ejemplo, la Sociedad Chilena de Paleontólogos se plantea que esté a nivel regional, no a nivel, a nivel regional, no nacional, tratando de impulsar el tema de la intervención a nivel regional. Y mantener este carácter técnico que se mencionaba antes. Y relacionado al patrimonio cultural inmaterial en las regiones, administrar, con el apoyo de la Secretaría Técnica Regional, el registro regional del patrimonio cultural correspondiente a la región e inscribir en este, de oficio o a petición del interesado, uno más elementos del patrimonio cultural inmaterial que estime deban contemplarse para el desarrollo de investigaciones participativas y para futuras medidas de salvaguardia. Aprobar y elevar al Consejo Nacional de oficio o a petición del interesado expedientes de elementos de patrimonio cultural inmaterial inscritos en el registro regional respectivo para poder inscribirlo en el inventario nacional. Y colaborar, recomendar y aportar al desarrollo de investigaciones participativas y planes de salvaguardia de los elementos de patrimonio cultural inmaterial y sus bienes inherentes presentes en la región y velar por la implementación de las medidas contenidas en estos planes. Y por último, como tercer eje, ¿cierto?, que es el sistema de compensación e incentivos, acabamos de hablar del ámbito más de la distribución de la toma de decisiones a nivel regional y nacional. Uno podría decir que tiene una connotación más política, esa más de equilibrio. Un segundo que es de orden más conceptual, que tiene que ver con las categorías que están en juego, que también nos referimos a ellas. Y esta tiene que ver más con el tema económico o de la gestión. Nosotros tenemos una legislación que es robusta o que es paradigmática en lo legal, pero que tiene bastante poco avance en lo que es gestión. Básicamente tenemos la exención tributaria al impuesto territorial a todos los monumentos históricos que no tengan fines comerciales, ese es como el piso, y tenemos además la incorporación de los bienes patrimoniales en la Ley de Donaciones Culturales. Se ha sumado, después del terremoto, el Fondo de Reconstrucción primero, actual Fondo del Patrimonio, que también es un beneficio para los bienes inmuebles. Pero un fondo de esa naturaleza, que tiene contemplado 2.000 millones, un poquito, 2.130 millones, no alcanza a ser suficiente para recuperar la cantidad de patrimonio que Chile tiene, por lo tanto, se ha llamado a ser incrementado el fondo. Y aquí lo que se está planteando es poder avanzar en esa dirección con algunas medidas bien concretas que estamos terminando de afinar con Impuestos Internos y con Hacienda,
con muy buena recepción de parte de ellos. En todo caso no es ni un gallito ni nada, o sea, hay consenso en esto. Y es poder hacer extensiva la exención del impuesto territorial a todos los bienes de interés cultural e inmueble, hasta el 100%, tengan unos fines comerciales en pleno derecho, o sea, poder avanzar en la protección actual a un mayor estímulo en la conservación. Luego, para todos los que son inmuebles de conservación histórica, los planes reguladores comunales, para las zonas de conservación histórica y para las actuales zonas típicas, futura categoría de zonas de interés cultural, se contempla una exención del 50% del impuesto territorial, una rebaja, perdón, del 50% del impuesto territorial, sujeto a horas de conservación o al plan de gestión correspondiente. Y eso también está en bastante avance con, como digo, con Hacienda. A nivel del fondo, porque esto ya lo he dicho, a nivel del fondo del patrimonio, lo que se contempla es que el fondo mismo sea beneficiario de la Ley de Donaciones Culturales. ¿Qué significa eso? Que además de poder donar directo a un bien patrimonial específico, uno pueda donar al fondo y que el fondo abra líneas de concursabilidad tanto en ámbitos de categorías materiales como en categorías inmateriales o en patrimonio cultural inmaterial para la salvaguardia del patrimonio. Digamos, que una empresa pueda donar directo al fondo en Atacama y que una línea en Atacama pueda abrir vías de financiamiento para proyectos de infraestructura, de museografía o de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Las líneas que después establezca eso serán materia reglamentaria, pero nos interesa poder reforzar fuertemente el fondo mediante donación directa al fondo. A nivel de la Ley de Donaciones Culturales, para que esa materia de donación sea comprendida por el actual comité, se contempla incorporar especialistas del ámbito de patrimonio cultural, material e inmaterial en la toma de decisiones. ¿Qué significa eso? Que cuando se aprueben las donaciones por parte del comité, existan competencias específicas en patrimonio cultural, material e inmaterial para poder asignar la pertinencia de esa donación. Adicionalmente, y esta es una materia que no estamos abordando directamente en la ley en términos de instrumento, pero que es una agenda que estamos partiendo con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, específicamente con el Grupo Patrimonio, se está trabajando en una serie de modificaciones, de ajustes a la Ley General de Urbanismo y Construcción que incorporan la vía de los subsidios. Nosotros estamos incorporando subsidios o sea, digamos, el llamado a establecer subsidios para proteger patrimonio, pero no está el instrumento diseñado. Esa es una materia que tenemos que hacer con el MIMBU. Hay otras propuestas. La creación del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural, ya hacíamos referencia a la actualización del inventario a nivel nacional de parte del Consejo Nacional, pero además se va a establecer un inventario único de los bienes patrimoniales, tanto los protegidos por los planes reguladores como los protegidos por la Ley de Patrimonio Cultural, que incorpore todas las colecciones nacionales, que incorpore los bienes inscritos y que también abra un plazo de inscripción, estamos viendo el plazo, pero probablemente de 5 años, para que todas las colecciones que quedaron o que están en manos privadas, porque son previas a la ley del 70, que establece que estas colecciones son propiedad del Estado, o porque post-70 hay coleccionismo de piezas que no han sido inscritas, poder abrir ese registro para que el Estado sepa exactamente qué es lo que tiene y que eso podamos someterlo o en realidad con eso poder cumplir los compromisos que tenemos en contextos de tráfico ilícito, entregar esa información al Servicio Nacional de Aduana, a la PDI y poder establecer un manejo de ese patrimonio mucho más eficiente que el actual. Hoy día la no existencia de este inventario podría estimular ciertas conductas ilícitas en relación al patrimonio cultural, de huaqueo y otras. Entonces queremos tratar de frenar eso por la vía de este instrumento. Y esto es lo que señalo acá, en realidad 4 años para tener ese plazo, es un plazo que está en discusión. Y dentro de otras disposiciones, hay algunas adicionales que no mencioné ahora, pero creo que son importantes también en este contexto. Nosotros estamos, además de la incorporación en los consejos de representantes de cultores, de antropólogos vinculados a las universidades regionales de patrimonio cultural inmaterial y representantes de nuestro ministerio, estamos sumando en todos los consejos, tanto en el nacional como en los regionales, a representantes de pueblos originarios que son elegidos directamente por el Consejo Asesor de Pueblos Indígenas, lo cual nos parece que es una medida de equilibrios
la toma de decisiones dentro de todos los órganos colegiados para que la visión de pueblo originario esté en la declaratoria de patrimonio y en la definición de los planes de gestión y salvaguardia. Eso. Muchas gracias. Le agradecemos al subsecretario su intervención y lo invitamos a que se siente en la testera para que se incorpore el próximo participante en este bloque, propuesta de ley de patrimonio cultural para Chile y legislación internacional comparada. Ya lo habíamos presentado, el diputado Marcelo Díaz Díaz, que es el presidente de la Comisión de Cultura de las Artes de la Cámara de Diputados. Para contarles un poquitito de la metodología, después de la intervención del diputado Marcelo Díaz, ustedes van a tener la oportunidad también de hacer algunas preguntas durante 15 minutos a nuestros invitados y así daríamos por finalizado este primer bloque. Así que dejamos al diputado. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Quiero saludar en primer lugar a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, doña Consuelo Valdés, al subsecretario, don Emilio de la Cerda, al director del Centro de Extensión del Senado y, por cierto, a todos los invitados que nos acompañan, invitados e invitadas que nos acompañan en este seminario, en este octavo seminario, ¿no? Quiero partir diciendo que me parece muy relevante que estemos haciendo esta discusión, me parece muy importante porque tiene que ver con hacernos cargo de un tema que quizás por la vía de la desactualización normativa la realidad ha ido pudiendo superar y positivamente, pero tenemos desafíos bien significativos. Yo valoro mucho la presentación que ha hecho Emilio de la Cerda porque lo que escuchamos en la primera presentación en la Comisión de Cultura de bases del proyecto de ley de patrimonio va en la línea de lo que nosotros también hemos planteado y estamos ansiosos en la Cámara de que este proyecto ingrese y esperamos que ingrese por la Cámara de Diputados, donde tenemos más de 12 iniciativas, incluidas algunas reformas constitucionales sobre este tema que están a la espera de poder converger con el proyecto del Ejecutivo. Y yo sé que esto no es tan grato lo que voy a decir, pero no puedo dejar de decirlo y esperamos también que en los próximos días que se vote el presupuesto podamos reponer los recursos que se han reducido para la acción del Ministerio de la Cultura en el ámbito de las líneas sectoriales de apoyo a instituciones colaboradoras. La cultura, a nuestro juicio, es uno de los bienes más relevantes de la sociedad y, en consecuencia, y el concepto es amplio. Así como estamos pasando de la visión inmobiliaria del patrimonio a una visión más integral, también tenemos que ser capaces de comprender al sujeto, al ser humano, a las personas, a los hombres y mujeres como seres culturales propiamente tales. Y eso no solamente tiene que ver con el arte, con la danza, con el ballet, con el folclore, que si bien son también expresiones culturales, la cultura tiene mucho más de desarrollo civilizatorio y es una materia donde Chile tiene mucho que hacer. Y para eso se necesitan recursos. Y yo espero que ojalá lleguemos al fin de este mandato, del mandato de este presidente, y espero que sea posible. Vamos a acompañar a la ministra en esa pelea porque yo sé que ella la comparte, a que pasemos del 0,43% del porcentaje del Ministerio de las Culturas en el presupuesto al 1%. Creo que ese es el objetivo que hay que plantearse en dos campos que son relevantes. Cultura, y hago una mención a ciencia y tecnología, que también es el pariente pobre del presupuesto cuando son precisamente dos de las áreas vitales para el desarrollo integral de nuestro país. Yo quería hacer una referencia bien general a lo que me parece que son elementos que ha tenido en cuenta la Subsecretaría y el Ministerio para la confección de este anteproyecto, de las bases de este anteproyecto de ley sobre patrimonio, que tienen que ver con las orientaciones que UNESCO entrega para un sistema de gestión del patrimonio cultural, que las vi reflejadas mayormente ahí. La UNESCO identifica tres marcos que son relevantes de tener presente para poder construir un sistema de protección integral del patrimonio: el marco jurídico, el marco institucional y los recursos. En materia del marco jurídico, que puede ser por la vía de la fusión normativa o puede ser por la vía de la adopción de convenciones internacionales, nosotros hoy día tenemos normativas dispersas, algunas de muy antigua data, pero también hemos suscrito y ratificado tratados internacionales relevantes, pero creo que el Gobierno ha tomado la decisión correcta. Yo sé que hay invitados internacionales, así que voy a hacer una pequeña digresión. Yo soy diputado de oposición, es decir, soy
opositor al gobierno, el diputado de gobierno no vino, pero eso no significa que no pueda encontrar que es muy positivo y muy valorable que el gobierno haya partido desde el comienzo impulsando esta ley y que se recojan elementos que son muy importantes. Así que si a alguien le parece extraño que lo valore es porque creo que uno tiene que ser justo en la vida y no todo una crítica. Entonces yo creo que el camino que ha optado el gobierno, que es de condensar distintos cuerpos normativos en una ley de patrimonio actualizada, vigente, moderna, contemporánea, es el camino correcto. Y tenemos la oportunidad histórica de poder concretarlo en este periodo. Algunas consideraciones que UNESCO recomienda tener en cuenta en el marco jurídico son, en mi juicio, muy fundamentales. Primero, disposiciones claras respecto de los inventarios, la protección, la delimitación del sitio y las políticas de intervención, que creo que es lo que vimos en la presentación del subsecretario. Obviamente hay que esperar tener el proyecto porque ahí es donde uno va viendo también cómo estos elementos se concretan en normas específicas. Una directiva clara en favor de la colaboración. Yo valoro y celebro que haya un compromiso de mantener la presencia de la sociedad civil, que hoy día está representada por la Asociación de Barrios Patrimonial y Zonas Típicas, en los consejos, tanto en el Consejo Nacional como en los consejos regionales. Creo que eso es fundamental. Trabajar con otros, dice Naciones Unidas, dice UNESCO en este caso, Naciones Unidas, facilita una consulta y también la participación. Un tercer elemento, una tercera consideración que UNESCO recomienda y que me parece fundamental, es establecer disposiciones para integrar las cuestiones relativas al desarrollo local sostenible en todos los ámbitos de los sistemas de gestión del patrimonio. Y esto es fundamental. La mirada hipercentralizada con la que hemos trabajado no es capaz de reconocer la especificidad local. Y eso significa que a veces hay una pugna y una confrontación entre las necesidades de desarrollo local con los procesos burocráticos de reflexión, de decisión de un ente hipercentralizado y que además tiene, a mi juicio, todavía una carga histórica que le impide hacerse cargo de la nueva dimensión del patrimonio, de la dimensión o de la concepción moderna de la dimensión patrimonial de una sociedad. También establece la capacidad de aprovechar otros tipos de legislación nacional o regional en beneficio del patrimonio cultural. ¿Qué duda cabe? Lo habíamos hablado en la primera sesión. Si no hay subsidios de vivienda para favorecer, y voy a poner un ejemplo, yo hoy soy diputado por el 7º distrito, que es la Quinta Costa, antes fui diputado por el 7º distrito, que era La Serena, Andacollo, Paiguano, Vicuña, La Higuera. Y la verdad es que, por ejemplo, los habitantes que viven en los márgenes de la zona típica de La Serena no son grandes hacendados ni multimillonarios, son generalmente personas de escasos recursos que heredó esos inmuebles de sus antecesores y que no tiene ninguna capacidad de sostener financieramente ni siquiera su mantención, mucho menos su rehabilitación. En consecuencia, se tienen que diseñar instrumentos específicos que crucen la variable vivienda con la variable patrimonial. Y eso es fundamental. Lo mismo en materia a propósito de la reforma que hay que hacer al sistema de evaluación de impacto ambiental. La variable ambiental es fundamental también. El hallazgo de sitios arqueológicos, cómo eso convive con el desarrollo de los proyectos o qué es lo que se privilegia. O en los paisajes culturales. Voy a poner un ejemplo, perdónenme que recurra a ejemplos que para mí son muy relevantes, pero no solamente Punta de Choros, La Higuera es una reserva ambiental de primera importancia para Chile y para la humanidad, sino que además es un paisaje típico, un paisaje cultural de enorme significación. Y debiese haber un instrumento que permita establecer de antemano la inviabilidad de cierto tipo de emprendimientos productivos ahí, que no nos encontremos con la angustia de que se someten proyectos al proceso de evaluación ambiental del que los chilenos desconfiamos y las chilenas desconfiamos, y estamos con el estómago apretado, para no decir la guata apretada, hasta el final del proceso para saber si ese patrimonio cultural ambiental va a ser salvado o va a ser sacrificado. Entonces, la ley de patrimonio tiene que conversar, dialogar con otros instrumentos y normativas de orden nacional y regional para ser eficaz. La posibilidad de descentralizar, yo creo que esto ha sido quizás un gran acierto de la propuesta del Ejecutivo, y es que no solamente basta con tener un robusto organismo central, sino que hay que dar un paso más en la descentralización. Sería absurdo que el 2020 eligiéramos gobernadores regionales
a los que ya les vamos a dar pocas atribuciones, también pocos recursos y además no van a tener ni siquiera la capacidad de dirigir o de gestionar el patrimonio acompañados de una institucionalidad autónoma, por cierto, pero que tiene competencias regionales y que se funda y se genera en la región. Y eso me parece que es un tremendo avance respecto de lo que tenemos. También señala UNESCO la disposición de utilizar diferentes herramientas de gestión y monitorear sus efectos, así como para adoptar nuevas herramientas a fin de gestionar con eficacia los cambios de los bienes culturales y sus sistemas de gestión. Yo creo que es un tema clave. La primera vez que recibimos al subsecretario en la Comisión de Cultura y nos planteó que lo que vamos a hacer es reformar un decreto del 25 que luego fue convertido en ley en el 70 y estamos en el 2017, está claro que detrás de eso hay una concepción rígida respecto del patrimonio, tan rígida como lo que se protegía, inmuebles, y solo tenían que haber incendios o terremotos para hacerse cargo de ello. Y yo creo que una ley de patrimonio tiene que tener la flexibilidad, la ductibilidad de que efectivamente el patrimonio va cambiando. Va cambiando no solamente en términos físicos, sino que va cambiando el concepto, las definiciones de patrimonio. Por tanto, nuestro instrumento normativo tiene que ser un instrumento que permita esa flexibilidad. Voy a poner un ejemplo, la feria de los cachureos y la feria libre o la feria de las verduras y frutas de la Avenida Argentina en Valparaíso es patrimonio intangible. Y eso hace 10 años no se nos habría pasado por la cabeza. Probablemente una feria sí, ¿no? La fiesta de la Tirana, la fiesta de Andacoyo, la fiesta de Yumbel, pero una feria, que es un emprendimiento productivo que tiene que ver con la subsistencia de las personas, adquiere identidad. Es como reconocer que en Chile también es posible que tengamos un lugar como el Rastro de Madrid y que ese tiene un valor cultural y que debe ser protegido. Y eso es importante, por ejemplo, cuando cruza con proyectos como el que ha anunciado el gobierno, que destacamos y valoramos, de remodelación completa de la Avenida Argentina hasta el Muelle Barón para recuperar el borde costero para Valparaíso. Y eso significa tener también sentado en la mesa a este patrimonio cultural inmaterial que es la Feria de Verdura y Horticultura y Cachureos de la Avenida Argentina de Valparaíso. Respecto del marco institucional, la UNESCO plantea 6 criterios que a mí me parecen importantes tener en consideración. Primero, estar suficientemente definido el contexto más amplio de la gobernanza. Yo creo que el proyecto en términos generales lo cumple, es decir, tenemos ministerio, tenemos subsecretaría, tenemos Servicio Nacional del Patrimonio, un Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, consejos regionales del patrimonio cultural. Es decir, creo que se está construyendo una arquitectura institucional con la capacidad suficiente de hacerse cargo de la responsabilidad amplificada que va a tener que gestionar. El marco debe ser sensible, flexible a nuevos conceptos, tendencias y requisitos. Yo creo que eso tiene que ver también con cómo dialogamos con la comunidad internacional. Le contaba recién a la ministra que había estado en Francia, reunido con un funcionario de la embajada nuestra en Francia, que a su vez está a cargo de los temas patrimoniales en la UNESCO, donde hay un predecesor de la ministra como responsable de una de estas áreas, y el trabajo de UNESCO en revisión, en actualización es permanente y es constante. Y puede ser un tremendo aliado para que una tendencia muy propia de un Estado tan juridizado como el nuestro tiene, que es la petrificación de su mirada a partir de la rigidez normativa. Las normas son rígidas. Lo que no es rígido es la sociedad. Entonces, lo que tiene que tener capacidad de adaptación es la norma. La ley que aprobemos, porque estoy seguro que vamos a aprobar de patrimonio el próximo año, y espero que no nos demoremos más que eso, al día siguiente su aprobación tiene que ser objeto de análisis y evaluación para tener presente qué cambio habrá que hacer. No digo que el cambio hay que hacerlo a los 3 meses, pero no hay que pensar que ahí se llegó al punto final, sino que es otro punto de partida, como lo fue el decreto del 25, como lo fue la ley del 70. Prestar también, recomienda Naciones Unidas, debida atención al número creciente de marcos institucionales compuestos por múltiples organizaciones. Esto tiene dos consecuencias, la necesidad de nuevas aptitudes para hacer frente a los consiguientes problemas de gestión y el riesgo de las duplicaciones, de la rendición de cuenta insuficiente y la mejor transparencia a medida que aumenta la complejidad. Evidentemente, al aumentar las definiciones y conceptos, al fortalecer la institucionalidad, el riesgo de
de que no haya sinergia, sino que por el contrario haya entropía es muy alto y es muy fuerte. Y requiere, por tanto, mucha capacitación, mucha formación y mucho diálogo entre el actor institucional o los actores institucionales y también los actores sociales. Una estructura y organización abierta y con capacidad operativa suficiente que promuevan un enfoque integrado. Y aquí el tema de la participación es clave. De la participación ciudadana, qué duda cabe también que la participación de las comunidades indígenas, los pueblos originarios, y de todos aquellos que tienen algo que decir en materia patrimonial. A mí me parece súper bien esto que se plantea acá, de esta suerte como de ¿cómo lo dijo, ministra? Perdón. De la declaración del patrimonio, de la amnistía, de la amnistía, que me parece muy bien, que lo hicimos a propósito de la ley de armas. Eso es clave, eso es fundamental. Saber qué es, qué tenemos, dónde están. Pero para que eso ocurra como algo que no es solamente el resultado, la consecuencia de la coerción, es decir, aquello que no haya sido declarado, si es descubierto, acarreará penas, que por cierto así tiene que ser, es más viable aún si esto está vinculado a la participación, es decir, a involucrar también a los agentes privados, que incluyen museos privados, coleccionistas privados, organizaciones ciudadanas, fundaciones, universidades, instituciones. Voy a poner un ejemplo, la Universidad de Arquitectura de Valparaíso tiene una excelente línea de trabajo en materia patrimonial, que pueden colaborar, que pueden ser aliados estratégicos en el objetivo que se busca. También plantea UNESCO contar con un conjunto de principios rectores del marco institucional que promuevan los conceptos de empoderamiento, participación e inclusión si es que se quiere generar un cambio positivo. Sobre esto me quiero referir un poquito más al final. Un aspecto importante, señala también UNESCO, es no perder de vista la fundamental vinculación con la institucionalidad del patrimonio mundial, es decir, con el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es lo que hablábamos con la ministra, y gestionar, y creo que aquí es clave, que tengamos en el Ministerio no una unidad, sino que un punto focal robusto, que tenga esa vinculación con el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero también con las demandas y desafíos que tenemos en materia de recuperación de patrimonio cultural. Sé que estoy barriendo para adentro, pero no puedo dejar de decirlo como diputado de Rapa Nui. Quiero decirles que está pendiente solo en el Senado la aprobación de la reforma constitucional que suprime o reemplaza el nombre Isla Pascua por el nombre Rapa Nui, entre otras cosas, en defensa del patrimonio cultural inmaterial, que es la identidad del pueblo Rapa Nui. Así que pronto tendremos que dejar de decirle Isla de Pascua. En la campaña de recuperación de los Moai. Y no va a ser fácil, pero eso requiere, por ejemplo, que la institucionalidad tenga un carácter robusto también en esta materia. Por último, respecto a los recursos, la UNESCO identifica recursos humanos, financieros e intelectuales. En materia de recursos humanos, por cierto, los que proporciona la propia institución y los profesionales expertos externos, que son relevantes también, pero también son relevantes como recursos humanos los habitantes de los sitios patrimoniales, de los paisajes culturales, como recursos humanos adicionales. Es decir, no tener solamente la mirada tecnocrática, es decir, aquí están mis funcionarios, aquí están los expertos que contrato, sino que también entender que un recurso humano clave en la gestión del patrimonio cultural son los ciudadanos y ciudadanas que habitan, que son titulares de la vivencia de ese patrimonio. Respecto de los recursos financieros, por cierto, presupuestos razonables, presupuestos que sean apropiados. Yo creo que nosotros tenemos, y yo sé que le cargo la mano a la ministra con el tema del presupuesto, pero si vamos a crear una ley de patrimonio, esta ley de patrimonio viene con un informe financiero de 1 millón de pesos, mejor no la hagamos, porque aquí falta plata, y mucha plata. Y por tanto yo espero que esto vaya asociado a una asignación de recursos que le haga honor al nivel de prioridad que el gobierno ha declarado sobre esta materia. De lo contrario, lo que vamos a hacer es administrar pobreza, y con la pobreza que tenemos en esta materia es muy difícil que logremos los objetivos que loablemente el Ministerio se ha planteado, y que cada vez que yo le escuchaba a Emilio Lacerda, que no conocía antes, así que los elogios no son de complicidad anterior, me convence más de que vamos en la línea correcta. Por cierto, también
el mundo privado, las donaciones, creo que ahí hay una buena cosa que se está haciendo. Yo quiero decirles que me pareció muy bien cuando escuché por primera vez que se va a constituir un sujeto beneficiario de la Ley de Donaciones Culturales al Fondo del Patrimonio como tal. Ayer aprobamos en este mismo edificio de la Comisión de Cultura aumentar uno de los beneficiarios de la Ley de Donaciones Culturales, que son los productores audiovisuales nacionales, porque batallan por conseguir unos cuantos pesos del Estado, se les hace muy difícil, porque ellos viven de su trabajo, obtener donaciones, porque o no tienen corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, y ampliamos sujetos beneficiarios de la Ley de Donaciones Culturales. Pero yo sería más radical aún, y yo espero que esto sirva de precedente. Si yo tuviera que hacerle un cambio fundamental a la Ley de Donaciones Culturales, aparte de simplificar su burocracia, es que el donante lo haga a un fondo común, y ese fondo común asigne proyectos de todo tipo, y no que el donante arme una corporación o fundación sin fines de lucro para autodonarse, rebajar la base tributaria y luego hacerse publicidad con las actividades culturales que desarrolla. Porque eso es lo que ocurre hoy día. Se autodonan. Entonces, si queremos hablar de filantropía y de donación, que haya un fondo de donaciones del Estado, uno solo, y que ahí postulen todos los que tengan derecho a postular. Y a lo mejor ese fondo puede ser también descentralizado. Entonces, yo creo que este es un caballo de Troya que yo valoro y celebro, porque nos va a permitir luego hacer esa otra reflexión. Que el que quiera donar lo haga porque de verdad quiere donar a ese fondo común, y ahí concursen todos libremente y se aprueben los proyectos más interesantes, más relevantes, más importantes para el desarrollo de nuestra cultura. Fondos de agencia, cooperación internacional, a nosotros no nos va muy bien ahí, pero bueno, nunca hay que descartarlo en materia de capacitación, formación, cursos específicos y por último los recursos intelectuales. Y esto tiene que ver con el perfeccionamiento del recurso humano, con la actualización de conocimientos, con intercambios de especialistas y articulación de investigaciones académicas con nuestros países limítrofes, con Perú en particular, con Bolivia, con México. Qué duda cabe que hay una enorme capacidad de aprendizaje con Brasil. Siempre miramos hacia el viejo continente por razones evidentes. Son siglos de conservación patrimonial y uno se sorprende mucho. Nosotros tuvimos hace poco una jornada en el Congreso que vino un arqueólogo español que nos dio muy buenas ideas, pero no hay que ir tan lejos, hay que ir a Perú y darse cuenta que hay ahí ejemplos muy buenos que uno puede, experiencias positivas que uno puede, buenas prácticas que uno puede recepcionar en nuestro propio ordenamiento jurídico. Por otra parte, la UNESCO establece algunas consideraciones respecto a la gestión de los recursos. Primero, que prevalezca la transparencia, eso es clave, auditorías periódicas, procedimientos normalizados, informes financieros de calidad, rendición de cuentas, esa ya estableció la ley. Que hay que invertir en capitales naturales, humanos y sociales que reflejen los principios de sostenibilidad. Y esto tiene que ver con dos cosas, con algo que nos decía este mismo experto español que nos acompañó en la jornada. No basta con llenar de restaurantes el Cerro Alegre y el Cerro Concepción porque deja de ser lo que eran. Y como él decía, y es duro que yo lo diga, ese no es el Valparaíso patrimonial. Hay que ir al Cerro Lechero, al Cerro Larraín, al Cerro Polanco, a Playa Ancha. Lo que no puede hacer es que la trama, y aquí lo cito, o lo plagio, que la trama urbana se vacíe de la trama humana. El patrimonio es rico en tanto se usa, en tanto es parte de nuestra existencia cotidiana y no solamente una cosa que vemos por fuera. Y eso es especialmente relevante cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial. Mantener el equilibrio entre la utilización de recursos internos y externos de las tres clases, humanos, financieros e intelectuales, es decir, que haya convergencia entre la institucionalidad y la sociedad civil. También tener presente que como el patrimonio cultural no es un recurso renovable, los administradores tienen que disponer de la información que precisen para gestionarlo eficazmente. Y esto significa mejorar estrategias, actividades, metodologías, capacitación. El fomento de entornos de aprendizaje positivo que faciliten la mejora del desempeño de los individuos destinatarios y de la organización y comunidad y las redes que participan. También me quiero referir a esto al final, pero no hay mejor aliado del patrimonio que los que pisan, usan, miran, besan, tocan el patrimonio.
Me voy a saltar las referencias, porque se me había planteado desde esta perspectiva, a la legislación comparada, pero quiero decir que si uno mira el caso de Argentina, mira el caso de Colombia, mira el caso de Brasil, de México, de Perú, en todos estos casos, solo latinoamericanos, todos tienen consagración constitucional de la protección del patrimonio cultural. Nosotros tenemos hoy día 5 proyectos en tabla en la Comisión de Cultura para ser votados que dicen relación con la reforma, con la incorporación o la consagración constitucional del patrimonio cultural material e inmaterial del país, incluyendo, por cierto, nuestros pueblos originarios. No los hemos querido vetar, así como 10 otros proyectos que tienen que ver, porque esperamos que ingrese el proyecto del gobierno y que dialoguen, porque nos parece clave. Pero yo creo que, y es una recomendación para el gobierno y una sugerencia, esto tiene que ir acompañado de una consagración constitucional. No hay razón para que estemos fuera de la experiencia comparada sin una norma marco, breve, acotada en la Constitución que consagre la protección del patrimonio cultural de Chile. Finalmente, hay que ver también las modificaciones que esto implica en materia penal. En todas las legislaciones está tipificado, en algunas las sanciones son más elevadas, en otras menos elevadas, en algunas coexisten tipificaciones penales de orden federal con otras de orden provincial o estadual, en el caso de los estados federales. Hay una ley de incivilidades, presentó un proyecto de ley sobre incivilidades. Quiero decirle, por ejemplo, que en Valparaíso, a pesar de que es evidente el daño al patrimonio, lo que suele ocurrir es que la Fiscalía los tipifica como, o los persigue como un delito de falta y en consecuencia no se aplica la ley especializada, que es la ley, que es la norma de protección del patrimonio, que tiene penas más elevadas, entonces no hay incentivos disuasorios. Y nosotros hemos tenido un largo debate en la Comisión de Cultura a propósito de una ley que fomenta el arte urbano y el graffiti, y cada vez que asistía alguien le decíamos, bueno, pero el rayado, el tag. No, es que del tag han surgido artistas muy relevantes, y es verdad. Pero que puedan surgir artistas relevantes justifica tolerar un tag en un inmueble patrimonial o ver las ciudades completamente rayadas por tag. Mi opinión personal es que no. Y mi opinión personal es que con una mano hay que fomentar y entregar herramientas para el desarrollo del arte urbano y el arte gráfico urbano, graffiti, murales, el muralismo, y con la otra mano establecer sanciones firmes y fuertes para preservar el patrimonio cultural, en este caso material. Ya hemos visto estos últimos tiempos algunos hechos que todos lamentamos. Termino con una alusión más política, que es lo mío, que es algo que dije en Punta Arenas y en Concepción, que me invitaron en Punta Arenas el sábado antes pasado a un cabildo cultural, un día sábado a la tarde con más de 80 personas, organizado por una concejala, y me gustó mucho. Y ahí yo dije esto, luego de muchas cosas. Yo creo que este es un momentum histórico, Nunca antes en Chile había tenido la oportunidad de discutir una ley de patrimonio ciudadano. Y lo hacemos en un momento donde no es posible que este sea un debate reservado a los expertos y a la academia, sino que debe incorporar a la ciudadanía como un actor fundamental de esa reflexión. Somos, en consecuencia, una generación afortunada, muy afortunada, porque en la historia de Chile nadie había tenido esa posibilidad. El decreto del 25 fue hecho por el Ejecutivo, la ley del 70 no tuvo un debate social, ciudadano importante. Hoy tenemos normas que regulan la participación ciudadana. Yo quiero decirles que la Comisión de Cultura va a estar abierta a escuchar a todo el mundo respecto de este proyecto. Vamos a organizar consultas públicas, audiencias públicas, por dos razones: por convicción, por compromiso, pero también porque esto de ser una generación afortunada tiene dos elementos muy positivos, que decírselo a los que están acá es de manual, pero cuando uno lo dice en otro lugar cobra otra significación. Primero, el patrimonio o la dimensión patrimonial ha ido generando cada vez mayor interés ciudadano. Y esto se refleja en la multiplicación de agrupaciones ciudadanas vinculadas a los temas patrimoniales, desde la asociación de barrios y zonas típicas, barrios patrimoniales y zonas típicas, a otras organizaciones, y a otras plataformas, y a otras redes ciudadanas,
y al interés de la academia. Es decir, hay interlocutor. El Estado no tiene que inventarse un interlocutor, está lleno de interlocutores. Segundo, además de esos interlocutores organizados, de esa sociedad civil más comprometida con el tema, es cosa de mirar lo que ha venido ocurriendo con la celebración del Día del Patrimonio, que en vez de ir perdiendo vitalidad, se ha ido vigorizando, sumando cada vez más adeptos. Se han hecho hasta 2 días del patrimonio porque no dan abasto los espacios y los sitios patrimoniales. Es un día de fiesta. ¿Y qué es lo que se festeja? El patrimonio. Y vemos a las familias completas recorriendo edificios patrimoniales. Entonces, esa base nos permite hacer un debate ciudadano y hacer de esta ley una ley que surja con sello del pueblo, con sello ciudadano. ¿Y por qué es tan importante? Porque las autoridades del Estado pueden hacer mucho por proteger y preservar nuestro patrimonio, pero no hay más aliado para que esa protección sea eficaz si es que el patrimonio se vuelve pueblo, si el patrimonio se vuelve propio. Si lo que estoy mirando y que recibe la categoría de patrimonio es mío, aunque no me pertenezca legalmente. Y yo creo que la ley de patrimonio nos puede permitir consolidar esta expansión del afecto ciudadano por el patrimonio a un nivel nunca antes visto en nuestra historia. Y que nos duela a cada uno de nosotros cualquier daño que se produzca al patrimonio, tanto como crecientemente hemos ido dejando de botar papeles al suelo, tanto como crecientemente hemos ido comprendiendo que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos, es decir, un salto civilizatorio en el que el patrimonio entre a ser propiedad de cada uno de nosotros, aunque el título diga propiedad del Estado de Chile. Yo siento que esas son las cuestiones fundamentales, estas son las condiciones de base para el desarrollo, y yo quiero agradecer finalmente, para cerrar, me dicen que hay 1 minuto, así que termino justo, al Gobierno por considerarme, a la ministra en particular, en esta bella jornada. Yo voy a tener que salir volando porque tengo sesión en la Cámara y aunque esté aquí, si no estoy, después me van a hacer pebre en la prensa, si es que se vota y no estoy presente, pero le agradezco al Ministerio, a la ministra, la posibilidad que me dan de haberme dirigido a ustedes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al diputado y al subsecretario. Tal como habíamos prometido, vamos a tener unos minutos de preguntas. Les pido, por favor, que las preguntas sean concretas para dar la posibilidad a otros. Hay 2 compañeros nuestros con micrófonos en la mano. Levantan la mano quienes quieran. Allí la joven... Allá y después la joven de rosado, por favor. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, muchas gracias, buenos días todavía. Mi nombre es Manuel Ugalde, de la Fundación Ciudad Literaria, y me gustaría hacerle una pregunta al subsecretario. Primero que todo, gracias por esta primera mesa. Me gustaría saber qué ocurre en términos de amparo del Estado a todas aquellas manifestaciones e interacciones culturales que desde el punto de vista de la definición de la UNESCO de patrimonio cultural inmaterial tendrían cabida, pero que sin embargo no parecen tener cabida en los inventarios que se proponen o en la lógica inventarialista que propone la ley como protección al patrimonio cultural inmaterial. Eso en principio, y en consideración de que si tomamos en consideración que hay una serie de manifestaciones culturales que deben ser protegidas, que deben ser salvaguardadas y que deben ser potenciadas y que no caben en la ley, ¿qué se puede hacer? Y considerando incluso que es verdad que los fondos culturales consideran esas manifestaciones, sin embargo, en términos de las definiciones y las bajadas, al momento de operacionalizar, siempre recaen en los mismos inventarios. Eso. Bueno, gracias por la pregunta, también gracias al diputado por la intervención, el comentario. Nosotros lo que creemos con mucha convicción es que el sistema de protección de patrimonio, digamos, internacional y local, no reside todo en la ley, así como la ley tampoco concentra todas las dimensiones del patrimonio, ¿ya?
El diputado hacía referencia a la Constitución, con lo cual coincidimos. Nosotros, de hecho, hemos observado favorablemente algunas de las modificaciones constitucionales que nos han hecho consulta. Y también la propia definición de nuestro ministerio define algo que es bien interesante, que el ministerio, la subsecretaría de Patrimonio en este caso, está llamada a coordinar y a tener una visión, digamos, de políticas generales, de planes y programas en relación a otras dinámicas ligadas a patrimonio, pero no a hegemonizar el tema del patrimonio dentro de un solo ministerio. Esa es una definición que tiene la ley nuestra que es bien importante. Y ocurre lo mismo con los instrumentos legales, normativos, programáticos o políticos. ¿Se fija? Aquí voy. Que hay dimensiones de la protección que están en la ley. Nosotros los bienes inmuebles o los bienes paisajes o zonas, cada uno de ellos tiene su distinta manera de protección. Algunos son por la vía del polígono, otros son por la vía del inventario, otros son por la vía de la modificación de un instrumento de planificación territorial. Los temas de inmaterial están en el registro, están en el inventario, están ligados a disposiciones programáticas. Pero hay otra serie de dimensiones que no necesariamente van a entrar en una protección por la vía de un decreto, por la vía de un inventario. Son por la vía de gestión, llamémosle, por la vía de coordinación institucional, de una serie de otras herramientas que no tenemos por qué señalar en la ley. Hay mucho de lo que está acá, de hecho no lo mencioné porque el tema del proyecto es largo, pero por ejemplo para la arqueología. Nosotros vemos que hoy día el gran punto en arqueología está en modificar el reglamento de arqueología y no necesariamente en cuestionar la protección legal que ya tiene arqueología y paleontología en Chile. Algo parecido uno debería entenderlo a nivel de patrimonio cultural inmaterial. Aquí no hablamos nada de reglamento, pero las herramientas reglamentarias que va a requerir esta ley, y a las cuales hemos llamado permanentemente en el articulado, van a justamente precisar temas que no son de orden legal y que por lo tanto son más flexibles en el tiempo, que nos permiten, como decía el diputado, que en 10 años más o en 5 años más podamos actualizar reglamentos, no tengamos que cambiar la ley y quizás en 10 años más sí tengamos que cambiar la ley en algunas disposiciones específicas. Pero no todo está, la ley no pretende ser totalizante en que todo entre en la ley, porque justamente es un instrumento que estaría llamado a durar muy poco. Si algo bueno tiene la ley que hoy día queremos cambiar, el decreto del 25 y el 70, es que era tan genérica y tan abierta que permitió que nosotros siguiéramos operando con ella hasta hoy día. O sea, por ejemplo, hoy día protegemos paisaje con zona típica o protegimos en un momento territorio con monumento histórico. O sea, hemos hecho eso, no de la mejor manera, pero la ley lo permitió. Yo creo que algo de eso tiene relación a tu pregunta. Son otras herramientas. Gracias al subsecretario por la respuesta. Aprovechamos la oportunidad de excusar al diputado Luciano Cruz Coque y ex ministro de Cultura, que no ha podido llegar por razones de salud. Estaba previsto su intervención, tal como había dicho el diputado Marcelo Díaz. La próxima pregunta. Sí, buenos días, señor subsecretario, señor diputado. Es un tema que tiene que ver con las conceptualizaciones y definiciones y que siento que no se hizo mención con respecto al proyecto de ley, y es la diferencia entre patrimonio y memoria, y que tiene que ver específicamente con aquellas manifestaciones artísticas que tienen un carácter inmaterial, como son fundamentalmente las artes de la representación, cuya obra en realidad se desarrolla en el tiempo y solo quedan registros adyacentes a ella, ¿no? Se ha aducido algunas veces que la existencia de memoria chilena, pero yo he podido comprobar fehacientemente que Memoria Chilena de Biblioteca Nacional tiene varios errores de datos y errores conceptuales. Entonces, con respecto a eso, sería interesante ver cuál es la postura, tanto desde la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que va a hacer, que está perfilando la ley, como la postura, digamos, del Ministerio en este asunto. Muchas gracias. Yo voy a, aunque la pregunta creo que la puede responder más apropiadamente el subsecretario, voy a responder para responder y pedirle disculpas, pero tengo que irme porque me acabo de dar cuenta que son ya las 11 de la mañana y la sesión empezó. Puede ser, exactamente. Si hay, por ejemplo, si la visión es que aquí falta esa dimensión, lo que nosotros queremos desde la Comisión de Cultura es que ustedes concurran y nos lo hagan ver y vayamos construyendo los acuerdos y criterios para poder incorporarlo en la ley. Porque yo, por ejemplo, no mencioné a propósito de memoria los sitios de memoria, que también son parte importante del patrimonio. Pero en el caso de lo que usted plantea, de las artes de representación, claro, efectivamente, si uno mira lo que ha planteado el subsecretario, puede que no estén bien considerados, o estén considerados insuficientemente, o que el subsecretario diga están considerados. Lo que yo puedo decir como Comisión de Cultura es que a nosotros nos interesa que, como ninguno de los que está en la comisión es experto en la materia,
pero sí tenemos que votar, es que ustedes concurran y nos ayuden desde sus propios conocimientos, sus propias trayectorias. Y yo cierro con esto. De verdad, cuando les digo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí mismo, en este mismo salón o en la sala, vamos a hacer audiencias públicas para discutir el proyecto de ley, vamos a tratar de difundirlas lo máximo posible, vamos a hacer jornadas en regiones, estamos haciendo jornadas en regiones, es porque no nos interesa erigirnos en los 3 expertos que vamos a resolver junto con el gobierno la ley de patrimonio, sino que nos interesa que ustedes la enriquezcan. Y yo puedo dar garantías de aquello como presidente de la comisión, mientras sea presidente de la comisión, que las puertas van a estar abiertas para escucharlos. Y yo estoy seguro que el Ejecutivo va a estar dispuesto también, pero especialmente para intentar recoger las sugerencias y aportes que ustedes nos hagan. Les pido disculpas por tener que retirarme, pero es día martes y es día de sesiones, así que sé que no contesté completamente la pregunta, pero por lo menos la voluntad que hemos expresado es la que he señalado. Muchas gracias. Le va a corresponder entonces al subsecretario asumir la batería de respuestas. ¿Está pendiente con completar esta respuesta? Sí, por supuesto. A ver, claro, hay cosas que yo no mencioné también por razones de tiempo. La ley revisa bastante las categorías, ¿ya? Las revisa en varios aspectos. Primero, incorpora con nitidez los conceptos de valores y atributos, que son como 2 dimensiones estructurales a la concepción UNESCO. Llamemos las convenciones UNESCO hablan del valor universal excepcional, no, la convención del 72, ¿ya? Habla de valor universal excepcional, basa toda la estructura de valor, en base a valores y atributos. Los valores son históricos, son sociales, son culturales, son artísticos, son arquitectónicos, urbanos, que se una serie de valores. Y esos valores están sustentados en atributos específicos. Llamemos que un valor histórico de un sitio tiene que ver con que en ese lugar ocurrió tal cosa y hay una piedra que refleja eso, ese es un atributo del valor, ¿ya? Entonces nos da parámetros relativamente objetivos para operar a futuro, es una especie de sistema para operar. Nosotros estamos incorporando eso con nitidez en el documento, cosa que el proyecto de ley, la ley del 70 y el 25 no tenía tan exhaustivamente, lo tenía en términos más genéricos. Y nosotros el valor artístico lo mantenemos como un valor que está puesto ahí. Eso lo digo como un primer punto que nos permite colgarnos de ese punto. La memoria está incorporada porque al igual que hay un título de patrimonio inmaterial al cual yo me referí más hoy día, hay un título completo destinado a sitios de memoria, ¿ya? Que son sitios que se declararían, hay algunos, los que son monumentos públicos y conmemorativos son por el simple Ministerio de la Ley, ya son declarados. Pero otros serían declarados como Villa Grimaldi, por ejemplo, ¿ya? Igual. Eso se reconoce como una categoría propia, con la definición hecha en el contexto del Mercosur cultural, o sea, eso desde UNASUR, eso está definido, y tiene firma de 2 ministros para la firma de esos decretos, que es Justicia y Derechos Humanos y Cultura, o sea, hay un foco especial en esa materia. A nivel de patrimonio artístico, llamemos de la representación o qué sé yo, probablemente tenga más que ver con patrimonio inmaterial en la medida en que haya grupos cultores que levanten la iniciativa y puedan ser inscritos en los mecanismos de protección que se tiene, ¿ya? Porque en general la manera de manejar el patrimonio artístico se hace por la vía, no quiero aquí derivar a la otra subsecretaría, pero más por los programas de fomento, por los programas de fondos, de financiamiento basal, un poco la misma discusión que estamos teniendo hoy día con los temas de presupuesto futuro, que no necesariamente por la protección. Uno sí podría señalar que hay sistemas de protección que nosotros generamos. UNESCO tiene la memoria del mundo inscrito, o estamos transitando hacia Violeta Parra y Margot Loyola y ese tema que sigue una manera de hacerlo. Pero una vez que esas prácticas artísticas han adquirido una connotación, llamémosle más patrimonial que de cultura viva, ¿te fijas? Ahora, dicho eso, reitero también lo de la pregunta anterior. Hay materias que están en la ley y que van a ser recogidas por instrumentos de declaración expresa y otras que tienen mucho más que ver con la gestión que nosotros hagamos de eso a nivel, no solo ministerial, a nivel de sociedad, ¿eh? O sea, Estado y sociedad civil. Pero quizás solo resumiendo, yo creo que el mecanismo que nosotros tenemos tiene ventanas suficientes que permite incorporar dimensiones como esta. Nosotros hemos estado, por ejemplo, viendo temas de patrimonio artístico, de colecciones, archivos de artistas chilenos, por ejemplo, desde Hugo Marín, Ronald Kay o Nicanor Parra, por ejemplo. O sea, ¿cómo se protege esa obra? Uno podría establecer sistemas de protección que van desde protegerlos, partiendo de proteger los acervos,
proteger las colecciones, proteger las casas, proteger los sitios donde este tema, un poco el caso de Neruda también, proteger esos sitios. Pero hay una parte de la producción cultural de ellos que se mantiene viva por otros mecanismos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, protegido el canto general. ¿No? ¿Te fijas? Está protegido el lugar donde se ocurrió. La manera de protegerlo es por programas educacionales, por otros mecanismos de fomento, difusión, etc. Ok. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Javier Vega, soy consejero regional por la región de Coquimbo. Y me pregunta la siguiente. Yo fui parte de la consulta indígena para la creación del Ministerio de la Cultura y la Arte. También hoy día estoy trabajando con la temática del sitio El Olivar, que tiene que ver cómo hoy día nos enfrentamos entre el Estado, ¿cierto?, el progreso y la identidad cultural y material de los pueblos originarios. Mi consulta es la siguiente. Si bien el Estado chileno ha ratificado un convenio internacional y ha llevado 4 consultas indígenas, hoy día lleva una 5ª consulta indígena, que es la del Ministerio de Educación, ¿por qué hoy día en la creación de la nueva ley de patrimonio no se considera una consulta indígena, considerando que en la consulta para la creación del ministerio se planteó como Estado el deber, cuando se tocara la ley de monumentos nacionales, generar una consulta indígena? Porque eso no se estaba considerando en la creación del Ministerio de la Cultura y la Arte. Mi consulta es, ¿qué pasa con el patrimonio cultural inmaterial indígena? Que hoy día también tenemos tratados internacionales que Chile ha adscrito al respecto al patrimonio cultural indígena. ¿Por qué esto no se está considerando en una ley que en algún sentido tiene una cierta posibilidad de, por decir, dañar ciertas características patrimoniales o características patrimoniales de los pueblos originarios desde la perspectiva, por ejemplo, de la cosmovisión? Entonces, esa es mi gran duda. ¿Por qué hoy día no se ha considerado una consulta indígena en una ley tan importante que toca considerablemente a los pueblos originarios y especialmente por la temática que tiene que ver con el sitio El Olivar, donde el patrimonio cultural, que es un sitio arqueológico, que es material, se funde también con lo inmaterial, que es encontrar una vasija o un cuerpo de un diaguita, por ejemplo? Y esto no pasa solamente con el pueblo diaguita, sino que pasa con el pueblo mapuche, el pueblo aymara. Entonces, ese es un poco mi consulta. Bueno, gracias por la pregunta. Por varias razones, y lo voy a contestar. Primero, la consulta indígena que crea el Ministerio no necesariamente establece que una modificación de ley de monumentos tiene que haber consulta indígena. Nosotros lo hemos estado viendo eso harto. Son los puntos de acuerdo, que son puntos bien amplios. De hecho, son tan amplios, y me parece que está bien que sean amplios, pero muchos de ellos desbordan la materia de esta ley. Por ejemplo, los derechos consuetudinarios de tierra, los temas de lengua, los temas de repatriación directamente, los temas de derecho de propiedad intelectual sobre prácticas consuetudinarias. O sea, hay varias dimensiones que en sí mismas son específicas y ajenas a esta modificación legal. Son súper importantes, pero no están en esta. Nosotros estamos evaluando varias cosas en relación a esas materias, los compromisos de la consulta previa que se hizo para la creación del Ministerio. No lo quiero sellar ahora porque la verdad es que es una discusión en curso, pero nosotros lo que evaluamos como una posibilidad es trabajar una ley de patrimonio indígena que se haga cargo de esas materias propias. Y esa, por supuesto, sometida a todas las materias de consulta y tal, pero en esas materias específicas que están en el convenio. En lo específico de esta ley, hay algunos puntos que sí tienen vinculación directa, y los voy a mencionar todos para no se le quite a la pregunta. Principalmente los sitios arqueológicos. ¿Ya? Nosotros, la ley nuestra del 70 y el decreto 25 tiene un paradigma que es científico sobre lo arqueológico, y así lo declara, ¿cierto? Por la importancia que tiene para el conocimiento, para la ciencia. Y en el tiempo, digamos desde la promulgación del reglamento, que es del año 90, ha evolucionado ese paradigma, un paradigma que es mucho más por un lado patrimonial, como que le importa a toda la sociedad, y con un foco especial en pueblos originarios, digamos, tanto por la afectación de restos bioantropológicos como por la dimensión simbólica ligada a los sitios patrimoniales. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo y creo que es una riqueza, eso está bien. Está bien que haya pasado, es bueno, hay que hacerse cargo. Pero nosotros probablemente, después de un análisis largo en el caso del título de arqueología, no vamos a abrir el título de arqueología probablemente a modificaciones. Lo que vamos a hacer es abrir el reglamento de arqueología a ser modificado, y a ser modificado con consulta indígena al reglamento de arqueología. Y voy a explicar por qué, un poco técnico, pero yo creo que se entiende fácil.
Porque nuestra ley no es de que sea demasiado, nuestra ley es protectora del patrimonio arqueológico y paleontológico, lo mencioné al principio. Por el simple ministerio de la ley se protege todo. En otros países eso no es así. Tú podrías tener una declaratoria, que tengas que tener declaratoria para poder tenerlo protegido y en base a la declaratoria entrar a impacto ambiental. Hoy día en Chile entran todos los sitios. Entonces vemos que la protección arqueológica en Chile es robusta y una apertura de esa discusión en el ámbito de este proyecto de ley podría vulnerar esa protección. Y creemos que el mayor problema que hay hoy día con la valoración simbólica de los pueblos originarios y otras entidades de nuestra sociedad, no solo pueblos originarios, también digamos una dimensión más patrimonial que científica puesta en los sitios, se da por el reglamento, que es un reglamento muy cientificista. Entonces nosotros lo que estamos viendo en paralelo, y eso, de hecho ya la otra semana tenemos una primera reunión con los órganos gremiales de los arqueólogos y de los bioantropólogos, y también con pueblos originarios de nuestro ministerio, es poder ver cuáles son los lineamientos en los cuales nosotros tenemos que modificar el reglamento, someterlo a consulta al reglamento. Ese es como un punto con el reglamento, que es el que toca los temas arqueológicos específicos. Sin perjuicio de eso, nosotros lo mencioné también al final, estamos incorporando representaciones de pueblo originario en todos nuestros consejos, en los 17 consejos, el nacional más los regionales, elegidos por el Consejo Pueblo Originario. Nos parece que esa visión la queremos tener en todos los consejos como un ámbito de decisión. Y además estamos señalando, en un artículo específico, no me acuerdo cuál, un llamado al convenio 169 para que cualquier caso de declaratorias, planes de salvaguardia, planes de gestión que afecten directamente a pueblos originarios, esa declaratoria específica sea sometida a consulta indígena. Y en ese tipo de situaciones entraría, por ejemplo, la afectación de casos como el olivar u otro. Yo diría que eso es lo que estamos planteando como estrategia para enfrentar el tema. No es que no se haya visto, no es que no importe, es que creemos que el tema tiene sentido abordarlo de esa forma. Y la otra definición más estructural respecto a un proyecto de ley es algo que nosotros con la ministra hemos discutido como apropiado, como pertinente, y hoy día pasa por una discusión, digamos, más dentro del propio gobierno en cómo se canaliza. ¿Bien? Gracias, subsecretario. Estimados, en razón de la agenda, del programa y del tiempo, dijimos 15 minutos, hemos estado 25. Vamos a dar espacio a dos últimas preguntas. Hacemos las dos preguntas juntas para que el subsecretario las conteste de manera junta y poder pasar al café. Muy buenos días, Félix Velasco Ladrón de Guevara, concejal de La Serena. Consultar cómo se materializa el descentralizar, sobre todo en el tema del Consejo de Monumentos Nacionales. Usted comentó muy bien ahí el tema del centro histórico de nuestra ciudad de La Serena, pero necesitamos dinamizarlo. Y muchas veces el Consejo de Monumentos Nacionales es solamente una traba más que una protección para el patrimonio, sobre todo en la ciudad de La Serena, y también tomando las palabras del consejero regional de nuestra región, el tema del sitio de los Olivares es un tema bastante complejo. Usted estuvo en nuestra región de Coquimbo, pero lamentablemente las decisiones se toman solamente en Santiago. Hay poca participación de las regiones. ¿Cómo se involucra a las regiones y cómo en este nuevo ministerio se va a ver el tema del patrimonio a través del Consejo Monumentos y temas tan relevantes como un sitio arqueológico que nos releva a nivel internacional y uno de los descubrimientos más importantes en los últimos siglos, se toma en las regiones y no finalmente desde Santiago, que muchas veces no tienen el conocimiento de la realidad local? Muchas gracias. Muchas gracias. La próxima y última pregunta. Buenos días, señor subsecretario. Mi nombre es Fidel Améstica y represento en este momento a cultores del canto Lo Poeta de Pirque, guitarronero específicamente. Y quiero tomar las palabras que dijo el diputado Díaz. No hay mejor patrimonio que los que tocan y miran el patrimonio. Y eso puede sonar una paradoja en relación con el patrimonio inmaterial, pero sabemos que también se toca no con las manos, pero sí con la memoria. Y en relación con el patrimonio inmaterial, en específico con prácticas, saberes, oficios y disciplinas, ¿cómo aborda el proyecto o qué espacio de acción nuevo abre vinculado a la formación, tanto de cultores como del público que recibe este patrimonio, asumiendo lo que ya existe sistémicamente dentro de la tradición en la transmisión de este conocimiento y saber? Y también el perfeccionamiento y el intercambio a nivel nacional y también internacional. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por las dos preguntas. Parto por el caso de La Serena.
A ver, quizá una primera definición, yo diría de orden conceptual, pero que nosotros la estamos señalando en la ley, en el artículo primero, es tratar de exponer, tal cual lo hace UNESCO y tal cual creemos que hay que avanzar hacia allá, el patrimonio no como un lastre de los procesos de desarrollo, sino como parte de un desarrollo integral de las sociedades. Eso puede sonar retórica y tal, pero nosotros tenemos una convicción profunda en eso y tiene connotaciones prácticas. Las voy a ejemplificar. Sé que al tiro voy a bajar a lo concreto. Chile tiene desde el año 2014 una política nacional de desarrollo urbano que está en concordancia con otras disposiciones de UNESCO como la de los paisajes urbanos históricos, por ejemplo. ¿Cuál es el gran cambio que tiene eso? Y con la aceleración de los desarrollo y patrimonio de los 40 años de la UNESCO, de la Convención del Sentido y tal. Lo que trata de señalar es que hoy día estamos en un cambio de paradigma bien grande donde la conservación del patrimonio ya no puede verse solo desde un punto de vista restrictivo o como una resistencia a procesos de desarrollo de las sociedades. Tiene que ser un factor más para que ese desarrollo sea un desarrollo integral y llamémosle incluso como equilibrado. La política de desarrollo urbano en Chile hace una innovación que es bien interesante en 2014, que es incorporar el patrimonio y la identidad como parte del desarrollo. O sea, tiene 5 ejes. Desarrollo económico, que es como obvio, ¿cierto? Equilibrio medioambiental, integración social, ¿cierto? Con todas las dinámicas de segregación social en las ciudades, lo incorpora como un factor la integración social fuerte, patrimonio e identidad, y un quinto que lo atraviesa todo, que es de la gobernanza e institucionalidad. O sea, por primera vez el patrimonio está puesto en la mitad de una política de desarrollo. Es bien interesante lo que hace y en concordancia con los otros países. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo el caso del olivar, para lo más concreto, los 2 casos del olivar, no tenía por qué ser un freno al desarrollo de la carretera Vallenar-La Serena. No, eso fue un error. El sitio del olivar se conocía desde 1882, no fue un hallazgo, lo sabíamos, estaban los informes, estaba publicado, lo conocíamos. Lo que pasa es que la visión en la que se hizo esa licitación no incorporó la visión arqueológica de una manera adecuada y por lo tanto se produce se hace una excavación, se encuentra el sitio que es un sitio magnífico, fundamental, y hubo que parar las obras, hubo que hacer lo que la ley nos mandata, hubo que parar las obras hasta que se resolviera el tema, y yo coincido contigo en que ha sido demasiado lento todo ese proceso y estamos tratando de acelerarlo fuerte para que se resuelva, respetando el sitio, que es como lo prioritario en este caso. Pero en ese caso se podría haber actuado de una manera muy distinta. Parte influye a que nosotros tengamos un Consejo de Monumentos con tan pocos funcionarios, que sea centralizado y que la región tenga poco y nada que decir finalmente porque la ley lo mandata así. Entonces, en términos muy concretos, nosotros proponemos que existan consejos regionales de patrimonio cultural en todo Chile, que sean resolutivos en todas las materias de intervención de las categorías protegidas por ley, en todas. ¿Qué supone eso? Que los casos de impacto ambiental se verían en la región, que los casos de intervención arqueológica se verían en la región, los casos de intervención en zona típica se verían en la región, los casos de monumento histórico, etcétera, todo en la región. Además, con el cambio de paradigma que supone que no es todo restrictivo, nosotros estamos planteando que para las zonas, para los paisajes y facultativamente para los inmuebles existan planes de gestión que permitan que no todas las intervenciones uno a uno pasen por el Consejo de Monumentos. Es muy absurdo que tú una ventana que tenés que pintar de un color en el centro o en Cerro Alegre, no sé qué. Es absurdo que nosotros estemos hablando por prensa de una reja en Cerro Alegre, una señora que hizo... O sea, por favor, no, lo digo en serio, hemos estado con polémicas estos últimos días por una reja en Cerro Alegre. No digo que no importe, pero tenemos problemas mucho más estructurales para hacernos cargos que eso. Y probablemente un tema como una reja o una pintura en La Serena debería estar en el plan de gestión y nosotros preocuparnos de temas más estructurales. Y eso es parte del paradigma más de la gestión que de la protección solo legal del patrimonio. Y me parece que es como una de las piedras angulares del proyecto de ley. O sea, nosotros creemos firmemente en esas estructuras regionales resolutivas. Y creo que eso ayuda mucho a lo que tú planteas. Y en relación al tema de los cultores, a ver, nosotros, varias cosas con el tema de patrimonio material, cultores y formación. Primero, nosotros estamos incorporando, tal cual lo tiene hoy día el Comité de Patrimonio Inmaterial, a cultores en el Consejo de Patrimonio Cultural. Eso nos parece que es un avance importante, ya lo tiene el comité, pero lo estamos incorporando y nos parece muy bueno. Estamos reconociendo todo el parámetro conceptual que hoy día tiene la Convención, pero en el cuerpo legal nuestro. Es interesante, hoy día el Departamento de Patrimonio Inmaterial y el Estado, a través de ese departamento, ha actuado con su marco normativo directo, ha ocupado la Convención como el marco normativo directo al cual referirse, pero no tiene una normativa chilena en la cual eso decante y que nos permita referirnos a ley chilena, salvo la ley del Ministerio que es del año pasado, que entró en vigencia ahora en marzo. Y ahí se establece
que los programas de salvaguarda incorporan temas de formación, temas de registro, temas de difusión, etcétera. O sea, todo eso está contemplado en el proyecto de ley. Lo que pasa es que después tiene que bajar en términos mucho más específicos al programa singular, al reglamento, etcétera. Pero eso está incorporado. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Queremos decirle que la próxima conferencia a la vuelta del café será en inglés, porque si no han retirado sus aparatos, tendremos traducción simultánea, lo pueden hacer durante el café. Agradecerle y darle un aplauso al subsecretario de Patrimonio Cultural, que estoicamente le tocó asumir la respuesta de todos ustedes. Agradecerles y les invitamos a un coffee en el hall central. Gracias. Bueno, muchas